Ahorita sí empezó a grabar ya el simulador. Ok, y bueno, aquí está hablando, ¿verdad? Del genoma humano, contiene 3 billones de bases pares de químicos. Bueno, está hablando de las bases nitrogenadas. Los científicos necesitan aislar un segmento de ADN muy específico para, a ver, sin, sin encontrar un montón de genético material necesario. A ver, desde este segmento solo se necesita una pequeña pieza del genoma y con eso es necesario para hacer muchas copias, que son copias suficientes para trabajar con él. Y bueno, aquí está, este es el núcleo celular, ¿verdad? Está dentro de una célula eucariota. Y bueno, adentro está bueno, esta es la célula, este que está dentro es el núcleo celular. Y bueno, ya sabemos que adentro se encuentra el ADN. A ver, que está algo lento. Bueno, ahí están las hebras de ADN, ¿verdad? También las vimos en el otro simulador. Y en sí lo que hace esta PCR es, pues, es ir multiplicando esos segmentos de ADN específicos. Entonces, la reacción en cadena de polimerasa puede generar 100 billones de copias idénticas de un ADN, de una secuencia de ADN específica en una materia de horas. El inventor del PCR explicó que esta técnica no requiere más que un simple tubo de ensayo, unos simples reactivos y un poco de calor. Y con eso es más que suficiente. Solo que ahora pues ya está más automatizado el proceso. Entonces, pues simplemente se utilizan equipos específicos y ya, ¿verdad? Ok. Eh, Permítame. Ok, entonces aquí habla donde podemos encontrar el ADN. Y bueno, para realizar una reacción de PCR, tú necesitas un ADN, necesitas ADN que ya ha sido extraído desde las células. Eh, eh, Debido a esto, el propósito del PCR es hacer muchas más copias de ese ADN, pero no necesitas mucha cantidad de este para iniciar la reacción. Por ejemplo, tú puedes extraer ADN desde una pequeña muestra de sangre, cabello, saliva o folículos del cabello. Y en el caso del COVID, ¿verdad? De muestras de prácticamente de mocos, así, ¿verdad? Lo vamos a decir como lo que es de mocos. Lo sacan de las fosas nasales. Y bueno, para empezar extrayendo el DNA, ocupamos un tubo especial de PCR. Este PCR pues trabaja calentando y enfriando la solución una y otra vez. Entonces el tubo de PCR está diseñado para distribuir esta calor. Entonces, bueno, aquí está, ¿verdad? En este caso, si se fijan, mantienen las muestras y los reactivos en hielo por el hecho de que necesitamos de que eh, no se vayan a descomponer o vayan a reaccionar o se vayan a degradar, ¿verdad? Por las temperaturas del ambiente. Entonces, por eso los colocan en un baño de hielo. Si se fijan, todo eso blanco es hielo. Entonces, aquí está el tubo de ensayo en el cual vamos a llevar a cabo todo el proceso. Y bueno, aquí tenemos, ¿verdad? El DNA extraído desde el tubo de PCR y pues simplemente vamos a tomar un poco de este. Hacemos clic y lo mantenemos presionado y lo soltamos en el tubo de PCR. Entonces ya tenemos la muestra, ¿verdad? Luego dice, lo primero que vamos a hacer es añadir el primer 1, el iniciador. Cuando hablamos del primer, como les dije anteriormente, estamos hablando del cebador. Estos primers lo que hacen es que atacan sitios específicos del ADN, bueno, las hebras de ADN, y pues estas hacen, esto lo que indican es el final del segmento que necesitamos copiar. Estas son herramientas poderosas para
copiar las secuencias específicas de ADN. Y esto lo que hace es que no permite que se copien de manera errónea, es decir, va a ser bastante específico y pues va a copiar lo que nosotros buscamos que copie. Entonces vamos a añadir el primer 1. El primer 1 va a ser el de finalización, ¿verdad? El que le va a indicar la finalización a la ADN polimerasa. Es decir, que los primers van a ser los que determinen el parámetro, ¿verdad? Que es lo que quiere que copie la ADN polimerasa, la que le fija los objetivos. Y bueno, ahora lo que hacemos es añadir el primer 2 que va a atacar el segundo sitio en la cadena en la cadena de nucleótidos. Y venimos y añadimos. Mantenemos presionado y lo añadimos. Se fijan, simplemente ocupamos 5 reactivos, ¿verdad? Para llevar a cabo el proceso. Entonces el primer 2 es el iniciador. Y bueno, luego vamos a añadir los nucleótidos al tubo de PCR. Obviamente ocupamos nucleótidos por los de adenina, citosina, guanina y timina por el hecho de que ocupamos que se replique. Obviamente, si vamos a realizar copias de ADN, vamos a ocupar los materiales, ¿verdad? Y estos materiales son los nucleótidos. Entonces, estos son los bloques genéticos, ¿verdad? Que se utiliza para crear esos billones de copias de ADN. Entonces, ya agregamos la muestra, ya agregamos los primers y vamos a añadir los nucleótidos que sin ellos pues no realizaríamos ninguna copia del ADN. Entonces, lo último que se agrega es el DNA polimerasa en el tubo de PCR. Esta molécula de DNA polimerasa actúa como una pequeña máquina que lee el código del DNA y ataca uniendo los nucleótidos para crear las copias de ADN. Y este ADN en particular, esta polimerasa de ADN en particular, selecciona especialmente the withstand, bueno, lo hace lo que es con calor, ¿verdad? Altas temperaturas. Entonces, para que se lleve el ADN polimerasa empiece a hacer copias, va a ocupar temperatura, ¿verdad? Entonces venimos, tomamos el el ADN polimerasa y lo agregamos al tubo. Se fijan, es lo último que se añade. Y una vez hecho esto, ya tenemos todos nuestros reactivos mezclados y listos para que se lleve a cabo el proceso. Entonces, ahora pues ya el tubo de PCR está lleno con todos los reactivos y ahora lo que hacemos es que colocamos este tubo en el termociclador y es una máquina que puede calentar y enfriar precisamente el tubo, ¿verdad? A temperaturas específicas durante la siguiente hora. Estos cambios en temperatura son cruciales para hacer funcionar la reacción. Entonces, este aparato que está aquí es el termociclador. Entonces, ahora lo que simplemente se hace es llevar el tubo de ensayo, el tubo de PCR, al termociclador. Lo tomamos, lo colocamos, lo cerramos y le damos a iniciar. Entonces, en sí, ¿verdad? Lo que va haciendo es que va calentando y enfriando el tubo para que, bueno, lo vamos a ir viendo para qué, ¿verdad? Pero sí es para que vaya haciendo efecto el ADN polimerasa que actúa a temperaturas altas y pues vaya haciendo las copias. Entonces, lo primero que hace la temperatura, lo primerito, es liberar o desnaturalizar el ADN. Recuerden que son esas dos secuencias, ¿verdad? Entonces lo que hace es que la separa a 95 grados Celsius, viene y deshilacha, ¿verdad? El ADN. Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a ver. Entonces, dentro del tubo de PCR empieza lo que es el ciclo 1 y el termociclador calienta hasta 95 grados Celsius y esto lo que hace,
Bueno, es que se lleve a ebullición y a esta temperatura la doble hélice de ADN se separa y creando dos hebras simples de ADN de molécula. Entonces, vienen y lo separa. Entonces, fijan, ya quita la doble hélice y lo separa totalmente por efecto de la temperatura. Y una vez se separa, empiezan los que son los primers. Solamente que esto se hace a una menor temperatura, a una temperatura de 50 grados Celsius. Entonces, no, bueno, aquí no se mira como tal, ¿verdad? Pero no sé, quiero que se fijen aquí cómo llevan figuritas específicas, ¿verdad? Es una especie de cachito que concuerda con la especie de cachito que tiene el nucleótido de abajo. Estas líneas representan los nucleótidos y que prácticamente sean coherentes, ¿verdad? Las formas que tienen es por el hecho que está representando Omar, de que, ajá, aquí esto básicamente, a grosso modo, sería como que el análisis de resultados, o sea, lo sí, que pasa. No, correcto, ok. correcto, correcto. Entonces, si se fijan, ¿verdad? Como que concuerdan las bases nitrogenadas unas con otras, ¿verdad? Esto a lo que se refiere es a lo que les mencionaba, ¿verdad? Que, por ejemplo, la timina concuerda con la adenina con la timina, la citosina con la guanina. O sea, a esto es lo que trata de representar cuando miran que eh, concuerdan, ¿verdad? Entonces tenemos el primer 1 y tenemos el primer 2. Y aquí es donde va a empezar el ADN polimerasa y va a empezar a copiar. Los primers son los que le indican en dónde debe de copiar, ¿verdad? Al ADN polimerasa. Ok. Entonces, aquí donde le dice específicamente aquí polimerasa o necesito que copies. Y bueno, una vez que localiza los primers, viene la polimerasa a 72 grados Celsius porque el termociclador está variando la temperatura y empieza a hacer las copias. Entonces ahora el termociclador cambia la temperatura a 72 grados Celsius, lo que hace que activa el ADN polimerasa y este lo que hace es que localiza lo que son los primers y empieza a funcionar desde ahí, ¿verdad? Y empieza a añadir nucleótidos complementarios en las hebras. Y esto lo hace, bueno, hasta el final de la hebra, ¿verdad? Y bueno, ahí tienen. Entonces, con esto, ¿qué es lo que nosotros logramos? Hacer copias idénticas del ADN. Entonces, ahí viene el ADN y empieza a pegar los nucleótidos, ¿verdad? Pero si se fijan, ¿verdad? Bueno, aquí sigue, ¿verdad? Esto que está transparente. Pero los primers son los que le indican qué parte específica de secuencia de ADN necesita. Entonces, es esta parte coloreada, ¿verdad? Porque aquí es donde iniciaba el primer 1 y aquí es donde se colocaba el primer 2. Entonces, al final, esta cadena de aquí arriba con esta cadena de aquí abajo tienen que ser idénticas. Y es justamente esta parte coloreada la que a nosotros nos interesa identificar. Entonces, el ciclo 1 está completo. Entonces, después de un ciclo 1, nosotros tenemos dos copias idénticas de ADN, pero no solamente se lleva a cabo un ciclo, después se repiten los procedimientos. Aumenta la temperatura, se dividen las hebras de ADN, luego inician los primers a una menor temperatura. Recuerden que el termociclador, ¿verdad? Cada ciclo va cambiando la temperatura, baja a 50 grados Celsius, se agregan los primers y luego lo que hace el termociclador es volver a aumentar la temperatura para que se active el ADN polimerasa y se hagan las copias que nosotros necesitamos realizar. Y si se fijan hasta aquí, ya tenemos prácticamente 4 cadenas idénticas. Para el ciclo 2 ya tenemos dos cadenas idénticas. Se va entendiendo hasta aquí, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí, ¿Sí se va entendiendo? Bueno, igual, ¿verdad? Les queda la clase grabada, les queda el mismo simulador que va explicando.
igual, ¿verdad? Si tienen problemas con inglés o cualquier cosa, ¿verdad? Pueden usar herramientas de internet, pero igual también me pueden preguntar a mí, ¿verdad? O si les queda alguna duda con alguna parte específica, ¿verdad? Del procedimiento o cualquier cosa, me pueden preguntar a mí. Entonces, pero si se fijan en sí, pues simplemente le entienden al ciclo 1 y pues de ahí los otros ciclos simplemente se va realizando lo mismo, solamente que a medida que aumentan los ciclos, van aumentando la cantidad de copias. Recuerden que cada vez pues, se duplica. Entonces, bueno, la temperatura pues vuelve a aumentar, estimula el DNA polimerasa y empieza a copiar. Le damos a Next y pues cada vez se van haciendo más ciclos y más ciclos. Se van copiando, se van copiando. Y bueno, ahí ya tenemos los fragmentos de interés, ¿verdad? Estos de aquí, que estos son prácticamente la secuencia genética que nosotros andamos buscando. Ya para el ciclo 3 ya tenemos aislados dos fragmentos específicos que nosotros ocupamos. Estas son copias idénticas, ¿verdad? Del DNA que nosotros ocupamos, ¿verdad? Según nosotros segmentamos el DNA, nosotros lo especificamos, ¿verdad? ¿Cuál era el que queríamos? ¿Cómo lo especificamos? Escogiendo los primers, ¿verdad? Agregando la secuencia, una secuencia específica de primers. Y pues para el ciclo 4 se repite, se duplica, ¿verdad? Y ya tenemos 3, 6, 8 copias, ¿verdad? Y seguimos y a medida que avanzan los ciclos ocupamos, vamos teniendo más copias y así simplemente se van a ir repitiendo los ciclos, ¿verdad? Ya para el quinto ciclo ya tenemos 22 fragmentos que contienen nuestra secuencia objetivo de ADN. Entonces le damos a la siguiente y vamos viendo, ¿verdad? Que esto se va repitiendo, van haciendo 15 ciclos, 20 ciclos y terminan con 30 ciclos, ¿verdad? Y tenemos toda esa información genética al final, ¿verdad? O sea, y bueno, después de 30 ciclos hay acerca de 1 billón de fragmentos que contienen únicamente la secuencia objetivo y solamente 6 copias de la molécula larga de ADN. Y bueno, ahora tenemos la solución de una secuencia objetivo pura, ¿verdad? O algo cerca a eso. Y bueno, esto pues después se lleva a cabo otros análisis, ¿verdad? Donde identifica la presencia o no de ese material genético. Entonces, obviamente, ¿verdad? Digamos que es coronavirus, pues se busca obtener que estas copias de ADN sean tengan un código genético similar o el mismo mejor dicho, porque es algo específico a el código genético que tiene ese virus. Entonces, obviamente, ¿verdad? Si no hay virus, no se va a replicar ese material genético. Y si no se replica ese material genético, no vamos a tener todo esto y no lo va a detectar la máquina, ¿verdad? Entonces ahí es donde simplemente pues se dice no tiene coronavirus o sí tiene coronavirus, ¿verdad? O ya sea una prueba de paternidad y se dice con el 99% de seguridad se puede decir que fulanito es hijo de fulanito padre o no es hijo, ¿verdad? En las pruebas de paternidad o en el caso, ¿verdad? De evidencia forense de que se encontraron unos rastros de sangre desconocidos y hay unos sospechosos y se compara, ¿verdad? De quién puede ser ese ADN y se dice es culpable o no es culpable. Y debido a este método, pues hay una confianza realmente alta porque estamos hablando de material genético específico. No es de que, sí, podría ser, no podría ser. No, realmente esto nos da la certeza, ¿verdad? De que sí realmente se cumple lo que se está buscando o si no se cumple. Entonces, si no hay preguntas, si no hay nada que ustedes desean aportar, es más, no voy a hacer eso porque es que realmente sí creo que ustedes pueden opinar, ¿verdad? O sea, realmente
Siento que sí, ¿verdad? O incluso que pueden tener dudas sobre ciertas cosas, de que necesito escucharlos. Omar, Ajá, eh, dígame. a la hora de hacer, por ejemplo, el procedimiento experimental en el reporte, nos detendríamos en el momento que ingresamos el tubo PCR en el, ay, ¿cómo se llamaba? Al Termociclador. termociclador, correcto, sí. Simplemente lo ingresan al termociclador y ya estaría. Y bueno, solamente indicarían, ¿verdad?, que el termociclador va variando las temperaturas, primero a 95 grados Celsius, luego a 50 y luego a 72 y que luego se repite el ciclo. Es más, como son ciclos, por eso es que se le llama termociclador, ¿verdad? Está ciclando temperaturas, termo viene de calor. Ok, y por ejemplo, mis resultados serían que, por ejemplo, en este caso, en el ciclo 30, he obtenido como esa Mm, cantidad o no. no, no, porque puede ser que el resultado le dé positivo o le dé negativo. Entonces no puede decir tengo 1 billón de copias del fragmento de ADN, sino simplemente pues que este se va a llevar a analizar, porque sí es otra máquina que lo analiza, ¿verdad? Y el que dice que hay presencia o no del material genético que se buscaba. Lo que se hace es que al tubito, una vez que se le ha terminado de llevar a cabo en el termociclador, se le añade un tinte, un tinte fluorescente, el cual se añade eso se agrega al ADN y lo tiñe, pues. Y lo que hace es que esto pues, después se lleva a cabo, creo que es en un espectrofotómetro, y pues aparece, ¿verdad? Si, permítame, aquí tengo una imagen que les va a servir. Eh, y pues al final el espectrofotómetro es el que va a decir, ¿verdad? Que si hay tanto de fluorescencia o no hay fluorescencia, y si esta fluorescencia supera el umbral, ¿verdad? Mínimo, quiere decir que es positivo, y si no lo supera, no supera ese umbral, está negativo. Entonces, cuantas más copias del ADN del virus se producen, mayor es la fluorescencia, y si la fluorescencia supera un cierto umbral, el test da positivo. Si no hay virus, no hay copias de ADN viral y por lo tanto no se pasa el umbral. Entonces el test da negativo. La única desventaja que tiene el PCR, por lo menos en lo del coronavirus, es que es un proceso lento, que tarda horas. O sea, si se fijan, ¿verdad? Eh, Van varios ciclos y esos ciclos llevan un tiempo. Y sí, ¿verdad? Es un proceso que va a terminar llevando horas para poder llevarse a cabo. A ver, ¿qué más, chicos? Todavía tenemos 5 minutos. Dudas, consultas, cosas que desean aportar. Sin pena. Si no, lo dejamos hasta acá. Ajá. Es que no terminé de entender cuál sería mi resultado. No, el resultado simplemente sería de que el tubo de ensayo ya pasó el termociclador y que ya está listo Ah, ok. para realizarle las pruebas, ¿verdad? Para detectar el material genético. Ahí sí, listo. Ok, y ya pues en el análisis de resultados sí les tocaría colocar, ¿verdad? Que si es positivo se obtiene ese billón de copias y el cómo. Y si da negativo, pues obviamente, ¿verdad? No había material genético, no se replicó y por ende no se detectó. ¿Alguien más? Tenía la esperanza de que por lo menos me preguntaran por las pruebitas. Eso iba a preguntar yo si vamos a hacer pruebas. Ok, miren, Que veo que está quedan, bien complejo y se tendría que sí, indagar más en el tema.
Sí, la verdad que está algo complejo el tema y sí, ¿verdad? Les va a tocar leer tanto el material que yo les mandé como el material del mismo simulador. Hay mucha información ahí. Les puedo compartir más material para que lo tengan un poquito más claro si desean. Y igual, ¿verdad? Yo simplemente evaluaría el material que está en el simulador y el que les compartí. Lo otro simplemente sería un material de apoyo. Y con las pruebitas, pues por el tiempo, no se las aplicaría hoy. No sé si ahorita a las 8 tienen tiempo o hay alguien que no puede. Si no, mañana sería. Yo no puedo, Omar. Ah, ok, ok, entonces, pero mañana a las 6 sí puede. Mañana sábado, sí. Ok, ¿hay alguien que no pueda mañana a las 6? ¿Jóvenes? Sí, si nadie dice nada, pues yo tomo en consideración de que todos pueden mañana a las 6 y lo haríamos mañana a las 6, a la hora del laboratorio. Sí, por mí está bien. Está bien. Ok, entonces mañana a las 6 de la tarde quedan las pruebitas por el tiempo, ¿verdad? Entonces no quiero tomar más tiempo del que corresponde. Entonces así quedaría. Les voy a... Omar, Ajá. bueno, tomando en cuenta que sí van a hacer mañana las pruebas, entonces es lo del material que está en el manual, lo que nos compartiste por correo y lo que está en el simulador, solo lo que nos compartiste por correo y el manual. Ok, lo del correo no lo entendí. O sea, el material, el que va a venir en examen y lo que puede venir en la pruebita es el material que les compartí, ¿verdad? El documento ese que dice PCR. Y bueno, para el examen también voy a tomar en consideración lo que está en el simulador, ¿verdad? Solamente que está en inglés, pero yo supongo, ¿verdad? Que no andan tan mal con el inglés. Igual, ¿verdad? Si alguien no quiere decir estoy mal en el inglés, ¿verdad? Me puede escribir por aparte y si miro que no, ¿verdad? Porque sí, yo sé que el inglés, pues, a algunos se nos puede complicar, entonces no lo tomaría en cuenta, pero no creo yo, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Si hay alguien que no se le da el inglés, escríbame, pues así considerarlo, ¿verdad? Porque sí sé que el inglés puede ser algo tedioso. Ok, ok. Entonces, eso sería todo. Si no tienen dudas, preguntas, eso sería todo. Están despachados, chicos. Gracias, Omar, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Omar. Buenas noches. Listo, pues, buenas Noches. noches. Gracias, Omar. Buenas noches. Buenas De noches, Omar. nada. Buenas noches. Tengan buen fin de semana. No salgan mucho en esta semana morazánica, ¿verdad? Que anda ese coronavirus suelto y no quieren que les hagan esas pruebas PCR.